¿Alguna vez has confiado tanto en alguien que les entregaste las llaves de tu vida entera, solo para descubrir que planeaban robarte todo lo que tenías? ¿Has sentido esa traición tan profunda que cambia para siempre tu forma de ver el mundo? Esa fue exactamente mi experiencia con mi ex mejor amiga Carmen, la mujer que me quitó mi casa, mi negocio, y casi destruye mi vida completa. Pero lo que ella nunca imaginó fue que su traición se convertiría en el catalizador que me llevaría a construir un imperio que la dejaría en la ruina. Mi nombre es Isabela Torres. Tengo 35 años. Soy arquitecta y diseñadora de interiores. Y esta es la historia más dolorosa pero también más satisfactoria de mi vida. La historia de cómo perdí todo lo que amaba por confiar en la persona equivocada. Y cómo esa pérdida me transformó en una mujer que terminó comprando la casa de lujo de mi traidora. Todo comenzó hace 5 años, cuando Carmen Vega y yo éramos socias en un próspero estudio de diseño llamado Torres & Vega Arquitectura. Habíamos sido amigas desde la universidad, compañeras de cuarto, confidentes en los momentos más difíciles. Cuando decidimos abrir nuestro estudio juntas, pensé que estaba cumpliendo el sueño de mi vida, trabajar con mi mejor amiga en algo que ambas amábamos. Carmen era carismática, encantadora, y tenía una habilidad natural para conseguir clientes. Yo era la técnica, la que se quedaba hasta tarde perfeccionando los diseños, la que se aseguraba de que cada proyecto fuera ejecutado a la perfección. Pensé que éramos el equipo perfecto. Durante los primeros 3 años, el negocio floreció, ganamos premios, aparecimos en revistas de arquitectura, diseñamos casas para celebrities y empresarios importantes. Yo estaba tan feliz que nunca presté atención a las pequeñas señales de alerta que ahora veo claramente. Carmen siempre encontraba excusas para no estar presente cuando firmábamos contratos importantes. Delegaba la comunicación con bancos y proveedores en mí, y gradualmente, sin que me diera cuenta, había maniobrado para que la mayoría de nuestros acuerdos legales estuvieran estructurados de manera que ella tuviera más control del que originalmente habíamos acordado. La primera grieta real en nuestra amistad apareció cuando conocí a Andrés, un ingeniero civil brillante y divertido que se convirtió en el amor de mi vida. Carmen parecía celosa de mi felicidad, pero yo interpreté su actitud como protección de amiga. Los hombres cambian a las mujeres, me decía constantemente, no dejes que te distraiga del negocio. Pero Andrés no me distraía, me inspiraba. Juntos comenzamos a planear nuestro futuro, una casa propia, tal vez hijos, una vida construida sobre amor y trabajo duro. Antes de continuar con esta historia que te va a impactar, déjame preguntarte, ¿has tenido alguna vez una amistad que creías sincera pero que resultó ser una máscara para ocultar envidia y traición? Comparte tu experiencia en los comentarios. A veces las personas más cercanas son las que más daño pueden hacernos. El momento que cambió todo llegó en diciembre de 2019. Cuando Andrés me propuso matrimonio durante una cena romántica en nuestro restaurante favorito. Era el anillo más hermoso que había visto en mi vida. Y cuando dije sí, sentí que mi corazón iba a explotar de felicidad. Al día siguiente llegué al estudio flotando en una nube, ansiosa por compartir mi alegría con Carmen. Pensé que mi mejor amiga se emocionaría tanto como yo. Carmen, tengo noticias increíbles, le grité desde la entrada, agitando mi mano para mostrarle el anillo. Su reacción fue extraña. Se quedó mirando el anillo por unos segundos que se sintieron eternos, y luego forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Qué lindo, Isabela. ¿Cuándo es la boda?» «Estamos pensando en el próximo otoño. Quiero que seas mi dama de honor». «Por supuesto», dijo, pero algo en su tono me hizo sentir incómoda. Los meses siguientes fueron extraños. Carmen se volvió distante, crítica con mis diseños, y comenzó a cuestionar cada decisión que tomaba en el negocio. Cuando le preguntaba qué le pasaba, me decía que estaba estresada por algunos proyectos difíciles, pero yo estaba demasiado ocupada planeando mi boda y trabajando en el proyecto más importante de mi carrera, diseñar la casa de mis sueños para Andrés y para mí. Había encontrado el terreno perfecto en las afueras de la ciudad, con vista a las montañas y espacio suficiente para el jardín que siempre había soñado. Para financiar la construcción, necesitaba usar mi parte del negocio como garantía para un préstamo bancario. Carmen firmó todos los documentos necesarios sin problemas. Incluso me felicitó por la inversión inteligente. La construcción comenzó en abril. Cada día después del trabajo, Andrés y yo íbamos al terreno a ver el progreso. Ver cómo nuestra casa tomaba forma era mágico. Era más que una casa, era el símbolo físico de nuestro amor y nuestros sueños compartidos. Mientras tanto, en el estudio, las cosas se volvían cada vez más tensas. Carmen había comenzado a tomar decisiones importantes sin consultarme, a reunirse con clientes sola y a manejar más aspectos financieros del negocio. «Tienes mucho en la cabeza con la boda y la casa», me decía cuando la confrontaba. «Déjame manejar estas cosas para que puedas concentrarte». Yo, ingenua y confiada, se lo agradecía. Pensé que estaba siendo una buena amiga al aliviar mi carga de trabajo. La primera señal real de alarma llegó en julio, 2 meses antes de mi boda.
recibí una llamada del banco diciendo que había irregularidades en los pagos del préstamo de construcción. Señorita Torres, según nuestros registros, su socia Carmen Vega ha solicitado una reestructuración del préstamo sin su conocimiento. Necesitamos que venga a la oficina para aclarar la situación. Mi sangre se congeló. ¿Reestructuración? ¿Sin mi conocimiento? Esa tarde confronté a Carmen en su oficina. ¿Por qué el banco dice que solicitaste una reestructuración de mi préstamo? Carmen ni siquiera levantó la vista de su computadora. Oh, eso. Había algunos problemas con los términos originales. Lo arreglé por ti. ¿Qué tipo de problemas? Nada importante, solo algunos ajustes técnicos. Pero yo sabía que algo estaba muy mal. Esa noche, revisé todos los documentos del préstamo y descubrí algo que me quitó el sueño. Carmen había usado su influencia como socia para modificar los términos del préstamo de tal manera que si yo no podía pagar, la deuda se transferiría automáticamente al negocio. Y como ella controlaba la mayoría de las decisiones financieras del negocio, al día siguiente llegué al estudio determinada a aclarar la situación. Pero Carmen no estaba. Su asistente me dijo que había salido a una reunión importante con un cliente y que no regresaría en todo el día. Aproveché su ausencia para revisar los archivos financieros del estudio, algo que no había hecho en meses porque confiaba completamente en ella. Lo que encontré me dejó sin aliento. Carmen había estado desviando fondos del negocio hacia cuentas personales. Había firmado contratos a nombre del estudio sin mi conocimiento, prometiendo descuentos que hacían que los proyectos fueran apenas rentables. Y lo peor de todo, había estado explorando la venta de mi participación en el negocio a inversionistas externos. Cuando finalmente la confronté al día siguiente, su máscara de amistad cayó por completo. Isabela, seamos realistas, me dijo con una frialdad que nunca había visto en ella. Tú siempre has sido la trabajadora, pero yo soy la que trae los clientes. Yo soy la cara del negocio. ¿De qué estás hablando? Construimos esto juntas. No, yo construí esto. Tú solo ejecutabas mis ideas. Me quedé sin palabras. Esta no era la Carmen que conocía. O tal vez esta era la Carmen real, y yo había sido demasiado ciega para verla. Mira, continuó, tienes dos opciones. Puedes venderme tu parte del negocio por un precio justo, o puedes luchar contra mí legalmente y perder todo en el proceso. Estás amenazándome. Estoy siendo práctica. Tienes una boda que pagar, una casa que terminar de construir y un préstamo que vence en 6 meses. ¿Realmente puedes permitirte una batalla legal prolongada? Tenía razón en una cosa. No podía permitirme una batalla legal. Todos mis ahorros estaban invertidos en la casa, y la fecha de mi boda se acercaba rápidamente. Esa noche, Andrés me encontró llorando en el sofá de nuestro apartamento temporal. Mi amor, ¿qué pasó? Le conté todo. Su reacción fue de pura rabia. Esa mujer te está robando. Tenemos que luchar. ¿Con qué dinero? ¿Con qué tiempo? Andrés, si no puedo hacer los pagos del préstamo en los próximos meses, perderemos la casa. Entonces trabajaremos más duro, buscaremos otros clientes, empezaremos de nuevo. Su optimismo me conmovió, pero yo sabía la realidad. Carmen tenía todos los contactos, todas las conexiones importantes. Sin el estudio, yo tendría que empezar desde cero en una industria donde las relaciones lo eran todo. Durante las siguientes semanas, intenté desesperadamente encontrar una solución. Busqué préstamos alternativos, exploré la posibilidad de vender la casa a medio construir, incluso consideré posponer la boda. Pero Carmen había jugado sus cartas perfectamente, había cronometrado su traición justo cuando yo estaba más vulnerable financieramente. En agosto, un mes antes de mi boda, recibí la llamada que cambiaría mi vida para siempre. Señorita Torres, lamentamos informarle que su préstamo ha entrado en incumplimiento. El banco iniciará el proceso de ejecución hipotecaria en 30 días. ¿Has pasado alguna vez por un momento donde sientes que tu mundo entero se está desmoronando, donde todo en lo que habías puesto tu confianza y tus sueños se convierte en cenizas? Comparte en los comentarios cómo superaste esos momentos oscuros de tu vida. El proceso de ejecución hipotecaria fue la experiencia más humillante de mi vida. Ver cómo se llevaban los materiales de construcción, cómo sellaban la casa que había diseñado con tanto amor, cómo mis sueños se convertían literalmente en ruinas. Andrés y yo tuvimos que cancelar nuestra boda. No podíamos permitirnos una celebración cuando acabábamos de perder nuestros ahorros de toda la vida. En lugar de luna de miel, pasamos esas semanas buscando un apartamento barato que pudiéramos permitirnos. Pero lo más doloroso no era la pérdida financiera, era la traición. Carmen no solo me había robado mi negocio y mi casa, había robado mi capacidad de confiar en las personas. Durante los meses siguientes vi cómo Carmen prosperaba con mi trabajo. El estudio cambió de nombre a Vega Designs, y ella comenzó a tomar todo el crédito por los proyectos que habíamos desarrollado juntas. Aparecía en entrevistas de revistas hablando de su visión y su éxito. Incluso tuvo la crueldad de comprar mi casa ejecutada por una fracción de su valor real y convertirla en su nueva oficina de lujo. Cada día era una lucha contra la depresión y la desesperanza.
Andrés trabajaba dobles turnos mientras yo enviaba currículums a estudios de arquitectura que ni siquiera me respondían. Carmen había hecho correr rumores en la industria sobre mi inestabilidad financiera y mi falta de profesionalismo. Pero una noche, mientras lavaba platos en nuestro diminuto apartamento y veía por la ventana hacia el edificio donde solía estar mi estudio, algo cambió dentro de mí. Ya no sentía tristeza, sentía rabia. Una rabia fría y calculada que me llenó de una energía que no había sentido en meses. Andrés, le dije esa noche, voy a destruir a Carmen Vega. Mi amor, ya intentamos luchar legalmente. No hablo de tribunales, hablo de algo mucho más efectivo. Voy a usar su propia arrogancia contra ella. ¿Qué quieres decir? Carmen cree que me rompió para siempre. Cree que nunca podré competir contra ella. Esa soberbia va a ser su ruina. Esa noche comencé a desarrollar un plan que tomaría 2 años ejecutar, pero que resultaría en la destrucción total del imperio que Carmen había construido sobre mi traición. La primera fase era simple: desaparecer, dejar que Carmen pensara que había ganado por completo, que yo estaba fuera del juego para siempre. Andrés y yo nos mudamos a otra ciudad, donde nadie nos conocía. Él consiguió trabajo en una empresa de construcción, y yo comencé a trabajar desde casa, tomando proyectos pequeños de diseño para clientes internacionales que encontré a través de plataformas online. Era trabajo duro y poco glamoroso, pero cada peso que ganaba lo guardaba religiosamente, no para venganza ciega, sino para justicia calculada. Durante el día trabajaba en diseños residenciales simples. Por las noches estudiaba el mercado inmobiliario de nuestra antigua ciudad, seguía los movimientos de Carmen, analizaba sus proyectos, identificaba sus debilidades, y descubrí algo interesante. Carmen era brillante para conseguir clientes, pero terrible para retenerlos. Los proyectos que había heredado de nuestro estudio conjunto estaban bien ejecutados porque yo había establecido los sistemas. Pero los nuevos proyectos que manejaba sola tenían problemas constantes: retrasos, sobrecostos, clientes insatisfechos. Sin mi experiencia técnica, Carmen estaba construyendo su imperio sobre fundamentos muy frágiles. Después de un año de trabajo silencioso y ahorro disciplinado, había logrado algo que nunca pensé posible. Tenía suficiente dinero para volver al juego, pero esta vez lo haría de manera diferente. En lugar de regresar como Isabela Torres, la arquitecta traicionada, regresé como Bella Design Solutions, una empresa de consultoría en arquitectura y diseño que aparentemente había surgido de la nada. Mi primera jugada fue genial en su simplicidad. Comencé a contactar a los clientes insatisfechos de Carmen. Había estado monitoreando las redes sociales y las reseñas online de Vega Designs, y había una lista creciente de clientes que se quejaban de sobrecostos, retrasos y falta de comunicación. Pero lo más importante, se quejaban de que sus proyectos no reflejaban la calidad que habían esperado basándose en el portafolio de Carmen. Por supuesto que no reflejaban esa calidad. Esos proyectos del portafolio los había diseñado yo. Mi primer cliente rescatado fue la familia Herrera, que había contratado a Carmen para renovar su casa histórica. El proyecto estaba 3 meses atrasado y 40% por encima del presupuesto original. Peor aún, Carmen había tomado decisiones de diseño que comprometían la integridad histórica de la propiedad. Me acerqué a ellos discretamente a través de un contacto mutuo. Entiendo que están teniendo problemas con su proyecto actual, les dije durante nuestra primera reunión. Creo que puedo ayudarlos. Les mostré un análisis detallado de lo que estaba mal con el diseño actual y una propuesta para salvarlo. No solo podía corregir los errores de Carmen, sino que podía completar el proyecto por menos dinero del que ella les estaba cobrando en sobrecostos. ¿Cómo sabemos que usted puede hacer lo que promete?, me preguntó el señor Herrera. Porque yo diseñé los proyectos que los convencieron de contratar a Vega Designs en primer lugar. Les mostré la documentación que probaba mi autoría de esos diseños. Su reacción fue de shock total. Usted es la verdadera arquitecta detrás del trabajo de Carmen Vega. Era su socia. Ella se quedó con el crédito cuando yo me fui del negocio. Los Herrera no solo me contrataron para salvar su proyecto, sino que comenzaron a recomendarme discretamente a otros clientes de Carmen que estaban teniendo problemas similares. En 6 meses, había rescatado a 8 clientes de Carmen. Cada proyecto no solo se completaba exitosamente, sino que se convertía en una vitrina de mi verdadero talento. Pero mi golpe maestro aún estaba por venir. Carmen tenía un proyecto de vanidad, una mansión de lujo para un millonario de la industria tecnológica. Era el tipo de proyecto que define una carrera, el tipo que aparece en portadas de revistas y genera años de referidos de alta gama. Y estaba fallando espectacularmente. A través de mis contactos en la industria de construcción, sabía que el proyecto estaba en crisis. El cliente estaba considerando rescindir el contrato y demandar por daños. Si eso pasaba, la reputación de Carmen quedaría destruida para siempre. Era el momento perfecto para mi retorno triunfal. Contacté directamente al cliente, un hombre llamado Ricardo Mendoza, y le pedí una reunión. Señor Mendoza, creo que puedo salvar su proyecto.
Pero antes de explicarle cómo, necesito contarle una historia sobre la mujer que actualmente está manejando su construcción. ¿Has tenido alguna vez la oportunidad de demostrarle a alguien que te subestimó exactamente de lo que eres capaz? Esa sensación de poder demostrar tu verdadero valor después de haber sido menospreciado. Comparte tu experiencia en los comentarios. La reunión con Ricardo Mendoza fue un momento decisivo en mi plan de justicia. Lo cité en un café discreto, lejos de ojos curiosos, y durante 2 horas le conté toda la historia. La traición de Carmen, cómo había construido su reputación sobre mi trabajo, y por qué su proyecto actual estaba fallando. Señor Mendoza, permíteme mostrarte algo, le dije mientras abría mi portafolio digital en mi tablet. Le mostré los diseños originales de todos los proyectos famosos que Carmen tenía en su portafolio, con mis firmas digitales y fechas que comprobaban mi autoría. Estos son los proyectos que lo convencieron de contratar a Carmen, ¿verdad? Su cara pasó de confusión a shock, y finalmente a una rabia fría. ¿Me está diciendo que he estado pagando millones de dólares a una mujer que se robó el trabajo de otra persona? Exactamente, y eso explica por qué su proyecto actual es un desastre. Carmen sabe vender una visión, pero no sabe ejecutarla. Le mostré mi análisis detallado de lo que estaba mal con su proyecto actual, y mi propuesta para salvarlo. No solo podía corregir todos los errores estructurales y de diseño, sino que podía completar la mansión con un presupuesto 30% menor del que Carmen le estaba cobrando. ¿Cuánto tiempo necesitaría para completar el proyecto? 8 meses. Con garantías completas y un contrato que incluye penalizaciones si no cumplo los plazos. Ricardo se quedó pensativo por un momento largo. Quiero contratarla inmediatamente, pero también quiero asegurarme de que Carmen Vega pague por lo que me hizo. Señor Mendoza, le propongo algo mejor que una demanda legal. Le propongo destruir su reputación de la manera más poética posible. Mi plan era brillante. Ricardo rescindiría el contrato con Carmen públicamente, en una conferencia de prensa donde revelaría toda la verdad sobre el robo de mi trabajo. No solo eso, sino que anunciaría que me había contratado a mí para completar el proyecto, identificándome como la verdadera arquitecta detrás de los diseños famosos de Carmen. Pero había una condición adicional que le propuse a Ricardo, algo que convertiría mi venganza en justicia poética perfecta. Hay una propiedad específica que me gustaría comprar cuando este proyecto genere la publicidad necesaria para relanzar mi carrera, le dije. ¿Qué propiedad? La casa que Carmen compró después de robarme mi negocio. La casa que originalmente diseñé para mí. Ricardo sonrió. Considérelo hecho. Cuando su reputación esté en ruinas, esa casa no valdrá ni la mitad de lo que pagó. Una semana después, se llevó a cabo la conferencia de prensa más brutal de la industria de arquitectura en años. Ricardo, flanqueado por abogados y documentos, reveló todo. Mostró evidencia de la incompetencia de Carmen, de cómo había engañado a múltiples clientes y de cómo había construido su carrera sobre el trabajo robado. Pero el momento más impactante fue cuando me presentó como la verdaderamente creativa detrás de los diseños que hicieron famosa a Carmen Vega. Los medios de arquitectura se volvieron locos. En 48 horas, la historia estaba en todas las revistas especializadas. La gran mentira de la arquitectura mexicana. Cómo una socia traicionada expuso a una fraude. Carmen intentó defenderse, pero las evidencias eran abrumadoras. Cada cliente que había rescatado en los meses anteriores dio testimonios públicos. Los documentos que probaban mi autoría eran irrefutables. En una semana perdió el 70% de sus clientes activos. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Mientras yo experimentaba el renacimiento más increíble de mi carrera, Carmen vivía su destrucción pública más humillante. El proyecto de Ricardo Mendoza se convirtió en mi obra maestra. No solo completé la mansión en tiempo récord, sino que el resultado fue tan espectacular que ganó 3 premios internacionales de arquitectura. Las fotos de la casa aparecieron en Architectural Digest, The Scene y prácticamente todas las publicaciones importantes del mundo. Pero más importante que los premios era el impacto en mi reputación. De la noche a la mañana pasé de ser la arquitecta traicionada a ser la genio creativa que había estado trabajando en las sombras. Mi teléfono no paraba de sonar. Clientes de alto perfil querían contratarme. Estudios de arquitectura internacionales me ofrecían sociedades. Universidades me invitaban a dar conferencias sobre ética profesional y creatividad. Mientras tanto, Carmen estaba viviendo su peor pesadilla. No solo había perdido la mayoría de sus clientes, sino que varios de ellos la habían demandado por fraude y mala representación. Su estudio estaba en bancarrota y su reputación estaba completamente destruida. Pero yo aún no había terminado con ella. En diciembre, exactamente 2 años después de que me robara mi casa, recibí la llamada que había estado esperando. Señorita Torres, soy María González, agente inmobiliaria. Tengo entendido que está interesada en la propiedad en Las Lomas que anteriormente diseñó usted. Así es. ¿Cuál es la situación? La propietaria actual, Carmen Vega, se ha visto obligada a ponerla en venta debido a dificultades financieras. El precio de venta es 60% menos del valor original de mercado. 60% menos.
Carmen estaba tan desesperada por dinero que estaba prácticamente regalando la casa que me había robado. ¿Cuándo puedo verla?, pregunté, aunque conocía cada centímetro de esa propiedad. ¿Qué le parece mañana por la tarde? Al día siguiente, Andrés y yo llegamos a la casa que había sido el símbolo de nuestros sueños robados. Carmen estaba ahí con la agente inmobiliaria, forzada a estar presente durante la visita. Ver a Carmen después de 2 años fue surreal. Se veía quebrada, envejecida, derrotada. Ya no era la mujer segura y arrogante que había destruido mi vida. Cuando me vio entrar, su cara se descompuso completamente. «Isabela, ¿qué haces aquí? Estoy interesada en comprar tu casa, Carmen. Mi casa, técnicamente mi casa. La casa que diseñé, la casa que me robaste, la casa que ahora puedo permitirme comprar gracias al éxito que construí después de que intentaras destruirme». Carmen se quedó sin palabras. La agente inmobiliaria, claramente incómoda con la tensión, trató de enfocar la conversación en los aspectos técnicos de la venta. Pero yo tenía algo que decirle a Carmen antes de proceder. ¿Sabes qué es lo más irónico de toda esta situación?, le pregunté mientras caminábamos por la sala que había diseñado con tanto amor. ¿Qué?, susurró. Que tu traición fue la mejor cosa que me pudo pasar. ¿Has tenido alguna experiencia donde algo que inicialmente parecía la peor tragedia de tu vida terminó siendo la bendición que necesitabas? Comparte en los comentarios cómo una traición o pérdida te llevó a algo mejor. La expresión de Carmen cuando le dije que su traición había sido lo mejor que me había pasado fue una mezcla de confusión, dolor y rabia impotente. «¿Cómo puedes decir eso?», me preguntó con voz quebrada. «Te quité todo. Me quitaste una versión pequeña de mi vida», le respondí calmadamente mientras revisaba los espacios que había diseñado años atrás. «Pero me forzaste a descubrir una versión de mí misma que nunca habría encontrado si hubiera seguido cómoda en nuestra sociedad. Isabela, ¿tú qué, Carmen? ¿Vas a disculparte ahora, después de 2 años de disfrutar lo que me robaste?» Se quedó callada porque sabía que cualquier cosa que dijera sonaría patética. La agente inmobiliaria, tratando de aliviar la tensión, comenzó a hablar sobre los aspectos financieros de la venta. Carmen necesitaba cerrar el trato en menos de 30 días para evitar la ejecución hipotecaria. «Señorita Torres, ¿está preparada para hacer una oferta?» «Sí», respondí sin dudarlo. «Ofrezco el 50% del precio solicitado, en efectivo, cierre en 1 semana». Carmen se puso pálida. «Eso es ridículo. La casa vale mucho más». «Carmen», le dije con una sonrisa fría, «la casa vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella, y considerando tu situación financiera actual, creo que mi oferta es bastante generosa». La agente inmobiliaria miró a Carmen con compasión profesional. «Señora Vega, en el mercado actual, y dada su necesidad de vender rápidamente, esta podría ser su mejor opción». Carmen sabía que no tenía alternativa. Sus demandas legales, la pérdida de clientes y los gastos de mantener una casa tan grande sin ingresos estables la habían llevado al borde de la bancarrota personal. «Necesito pensarlo», murmuró. «Por supuesto», le dije. «Tienes 48 horas. Después de eso, retiro mi oferta y busco otras propiedades». Esa noche, Andrés y yo celebramos en nuestro pequeño apartamento. «¿Realmente vas a comprar la casa?», me preguntó. «No solo voy a comprarla, voy a convertirla en la sede de mi nuevo estudio de arquitectura. Un estudio que va a competir directamente con cualquier cosa que Carmen intente reconstruir». 2 días después, Carmen aceptó mi oferta. El día de la firma fue probablemente el momento más satisfactorio de toda esta experiencia. Carmen tuvo que entregarme las llaves de la casa que había diseñado para mí, la casa que me había robado, la casa que ahora podía permitirme gracias al imperio que había construido sobre las cenizas de su traición. «Isabela», me dijo mientras me entregaba las llaves con manos temblorosas, «quiero que sepas que nunca planeé que las cosas llegaran tan lejos». «Carmen, lo planeaste todo perfectamente, solo que no contabas con que yo fuera más fuerte de lo que pensabas». Era cierto, Carmen había calculado mal mi carácter. Había esperado que su traición me destruyera permanentemente, que nunca me recuperara de la humillación y la pérdida. Lo que no había previsto era que su traición me haría más inteligente, más calculadora y mucho más ambiciosa de lo que había sido antes. ¿Has tenido alguna experiencia donde algo que inicialmente parecía la peor tragedia de tu vida terminó siendo la bendición que necesitabas? Comparte en los comentarios cómo una traición o pérdida te llevó a algo mejor. 1 año después de comprar mi casa de vuelta, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado posibles. Torres Design Studio se había convertido en uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos del país. La mansión de Ricardo Mendoza había abierto puertas que ni siquiera sabía que existían. Tenía proyectos en 3 países diferentes, un equipo de 12 arquitectos talentosos y una lista de espera de clientes que se extendía por 2 años. Pero más importante que el éxito profesional era lo que había pasado en mi vida personal. Andrés y yo finalmente nos casamos en una ceremonia íntima en el jardín de nuestra casa recuperada. No fue la boda grande que habíamos planeado originalmente, pero fue perfecta en su simplicidad.
Estábamos rodeados solo de personas que realmente nos amaban y nos apoyaban. Durante la recepción, mientras bailábamos en el mismo lugar donde había visualizado nuestro primer baile años atrás, Andrés me susurró al oído: ¿sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que esta casa es mucho más hermosa ahora que cuando la soñamos la primera vez. Tenía razón, la casa había sido renovada y expandida con la experiencia y perspectiva que había ganado durante mis años de lucha. Ya no era solo un sueño juvenil, era el símbolo físico de mi resistencia y renacimiento. 6 meses después de la boda, recibí noticias de Carmen a través de un artículo en una revista de la industria. Había intentado reinventarse como consultora de diseño, pero sin conexiones y con su reputación destruida, apenas conseguía proyectos pequeños. El artículo mencionaba que había tenido que mudarse a un apartamento de una habitación y que trabajaba desde casa, tomando proyectos de diseño de interiores por internet por una fracción de lo que solía cobrar. Parte de mí sintió una pizca de lástima por ella, pero esa pizca desapareció rápidamente cuando recordé cómo había celebrado mi ruina, cómo había usado mi trabajo para construir su fama, cómo había mostrado cero remordimiento durante años. La justicia no siempre llega de los tribunales, a veces llega del karma, de las consecuencias naturales de nuestras acciones, del universo que eventually equilibra las cuentas. El momento más dulce de mi venganza llegó cuando Ricardo Mendoza me recomendó para el proyecto más prestigioso de mi carrera: diseñar la nueva sede corporativa de una empresa multinacional. El contrato valía más dinero del que Carmen y yo habíamos ganado juntas en todos nuestros años de sociedad. Durante la conferencia de prensa para anunciar el proyecto, un reportero me preguntó sobre mi meteórico ascenso en la industria. No fue meteórico, le respondí, fue el resultado de años de trabajo duro, de aprender de mis errores, y de convertir la peor traición de mi vida en la motivación más poderosa que he tenido. ¿Puede elaborar sobre esa traición? Digamos que alguien una vez trató de robarme mi futuro. Lo que no sabía es que me estaba forzando a crear un futuro mucho mejor del que originalmente había imaginado. ¿Has convertido alguna vez una traición o pérdida en la motivación para algo más grande? Comparte en los comentarios cómo transformaste tu dolor en poder. A veces nuestros mayores enemigos terminan siendo nuestros mejores maestros. 3 años después del día más oscuro de mi vida, me encontré sentada en la oficina principal de mi estudio, mirando por la ventana hacia la ciudad que había conquistado de nuevo, pero esta vez en mis propios términos. Tenía todo lo que Carmen me había quitado, y mucho más. Tenía una reputación sólida construida sobre mi propio mérito, un matrimonio feliz forjado en la adversidad, una casa que realmente me pertenecía, y un negocio que nadie podría arrebatarme porque estaba cimentado en mi talento real, no en mentiras o manipulaciones. Pero lo más importante, tenía una perspectiva de la vida que nunca habría desarrollado sin pasar por esa experiencia devastadora. La traición de Carmen me había enseñado lecciones invaluables sobre la naturaleza humana, sobre la importancia de proteger mis intereses, sobre la diferencia entre amigos reales y personas que simplemente quieren usar mi talento para su beneficio. También me había enseñado algo sobre mí misma, que era mucho más fuerte, más resiliente y más capaz de lo que había creído. La versión de Isabela que existía antes de la traición era talentosa pero ingenua. La versión que existía después era talentosa, sabia y prácticamente imparable. Ese día recibí una llamada inesperada. «Señorita Torres», habla Carmen Vega. No había escuchado su voz en más de un año. Sonaba diferente, humilde, quebrada, desesperada. «¿Qué quieres, Carmen?» «Isabela, necesito tu ayuda». La ironía era tan perfecta que casi me reí. «Mi ayuda. Estoy arruinada. No tengo trabajo, no tengo clientes, no tengo nada. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que te hice, pero, ¿podrías darme una oportunidad? ¿Tal vez un trabajo en tu estudio?» La mujer que había destruido mi vida me estaba pidiendo que la salvara. «Carmen», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Cuando me traicionaste, me enseñaste una lección muy valiosa sobre cómo no tratar a las personas. No voy a repetir tus errores. ¿Eso significa que me darás una oportunidad? Significa que no voy a destruirte activamente como tú me destruiste a mí. Pero tampoco voy a salvarte. Tus problemas son consecuencia de tus decisiones. Aprende a vivir con ellas, como yo tuve que aprender a vivir con las consecuencias de confiar en ti». Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio por un momento, procesando cómo me sentía. No sentía satisfacción por su ruina. No sentía lástima por su situación. No sentía nada hacia Carmen Vega, y esa indiferencia era la venganza más perfecta de todas. Había llegado a un punto donde ella simplemente no importaba en mi vida, ni como enemiga, ni como víctima, ni como cualquier otra cosa. Era irrelevante. Esa noche Andrés y yo cenamos en el jardín de nuestra casa, rodeados de las plantas que habíamos cultivado juntos, en el espacio que habíamos creado juntos, disfrutando de la vida que habíamos construido juntos desde las cenizas de mis sueños rotos. «¿Sabes qué?», le dije mientras brindábamos con una copa de vino. «¿Qué, mi amor?».
Agradezco que Carmen me haya traicionado. En serio, porque si no lo hubiera hecho nunca habría descubierto de qué soy realmente capaz. Nunca habría construido algo tan grande como lo que tengo ahora. Y nunca habría apreciado tanto lo que realmente importa. Andrés sonrió y alzó su copa. Por las traiciones que nos hacen más fuertes, por las pérdidas que nos enseñan a ganar. Mi mensaje para ti es simple. No importa quién trate de robarte tus sueños, no importa qué tan devastadora sea la traición que vivas, siempre tienes el poder de reconstruir algo mejor. La venganza más dulce no es destruir a quien te lastimó, es construir una vida tan increíble que su traición se convierta en irrelevante. Carmen me quitó mi casa, pero yo terminé comprando la suya. Me robó mi negocio, pero yo construí un imperio. Pensó que me había destruido, pero solo me había liberado para convertirme en quien realmente estaba destinada a ser. Mi nombre es Isabela Torres, soy arquitecta, empresaria y sobreviviente, y esta fue la historia de cómo perdí todo lo que tenía, solo para descubrir que podía crear algo mucho mejor. Si esta historia te inspiró a no rendirte ante las traiciones y pérdidas de tu vida, dale like y compártela. Suscríbete para más historias de superación que te recordarán tu propio poder interior. Recuerda, las mejores venganzas no se planean en la oscuridad, se construyen a la luz del día, con trabajo duro, integridad y la determinación inquebrantable de ser mejor de lo que tus enemigos jamás imaginaron. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en el próximo video. Nunca olvides tu propio valor.